Y bueno, aquí quiero hacer un reconocimiento a nombre de la Academia Nacional de Medicina al trabajo que viene realizando la doctora Janet Ventura Enríquez, y además aprovechar que están aquí autoridades del Centro Médico Naval para reconocer y hacer ver la gran labor que está haciendo la doctora y bueno, un gran grupo de trabajo, como ella mencionó, en pro de la implementación de este proyecto que necesariamente, y como he venido comentando, va a redundar en una mejor atención y en una mejor seguridad en el manejo de los pacientes. Felicidades, doctora Ventura Enríquez. Y bueno, la siguiente charla es una charla de gran importancia, ya que está con nosotros el profesor Axel Hoffman. El profesor Axel Hoffman, como les comentaba, es uno de los iniciadores de este gran proyecto, es un impulsor a nivel global que ha trabajado intensamente para que esto se pueda llevar a cabo en diferentes países. Y bueno, han visto en el programa de este simposio lo que se ha logrado en México. Esto, bueno, es gracias al desarrollo del proceso, a la implementación y a las políticas de calidad que ha venido enseñando el doctor Axel Hoffman, además de inyectarnos su dinamismo y su gran trabajo a nivel de este proyecto que, como ya comentaba la doctora Janet Ventura, tiene una gran cantidad de ramificaciones, pero que bueno, como todo proceso de calidad, impacta de manera positiva en el manejo, en el trabajo hospitalario. El doctor Axel Hoffman nos va a hablar de la función de modelo a seguir en México para la implementación del manejo hemático del paciente, tanto en nuestro país como en países de bajos y medianos recursos. Profesor. Presentation mode, please. There we are. So, good morning, esteemed audience. Para mí es un placer poder regresar a México y poder estar aquí en la Academia Nacional de Medicina. Y he tenido el honor, el placer de hacer presentaciones, de dar presentaciones en esta sala hace 3 años, cuando el proyecto, el programa de manejo sanguíneo hemático empezó a tomar sus primeros pasos. Y ahorita estoy regresando después de estos 3 años y puedo ver esta mejora enorme. Y pienso que muchas personas en esta sala, en este auditorio, incluyendo a los que ya presentaron y también a los que van a presentar, a todos se les tiene que felicitar por este gran avance significativo. El modelo a seguir para la implementación del programa en los países de ingresos bajos y medios. Ustedes pueden ver mis afiliaciones y esta es mi divulgación de conflictos. Trabajo con el gobierno, con instituciones públicas, con los servicios sanguíneos, con las organizaciones no gubernamentales, sociedades profesionales y con la industria. Y quiero reiterar brevemente porque este programa tiene que ser la nueva normalidad, tiene que ser la nueva normal, la nueva forma normal de trabajar. Esta es una diapositiva que vamos a volver a ver y estamos hablando de las tasas específicas de transfusión en el caso de todas estas cirugías coronarias, en el caso de bypasses. Estos son los procedimientos que se hicieron en los Estados Unidos. Ustedes pueden ver que casi todos los pacientes en el ámbito quirúrgico y cardíaco reciben del 20 al 80%. Esos son los niveles de transfusión. La media es del 60%. Esta es la tasa de transfusión media, 60%. Aquí vemos el número de operaciones por centro y aquí vemos la tasa de
transfusión. Esta es una gráfica muy impactante. Yo quisiera combinar esta información con evidencia anecdótica. En un minuto quiero presentarles a ustedes a Manny Estioko. Él es un cirujano cardiólogo que desafortunadamente ya se retiró. Y lo que ustedes ven aquí es una gestión, un manejo hemático intraoperativo. Esta es la teoría, por decirlo. Es una estenotomía combinado con un reemplazo, con una cirugía de bypass. Se trata de una operación muy compleja, cardiotorácica, lo que estamos viendo aquí. Aquí tenemos un campo clínico sumamente limpio. Y de hecho, el doctor Estioko aplicó hasta el final de su carrera, en todos los momentos, el enfoque de 3 pilares. Optimizamos antes de la cirugía al paciente, hacemos todo en conjunto con el equipo, anestesiólogos y perfusionistas para minimizar el sangrado, la pérdida de sangre, y también él hacía todo lo posible para aprovechar la tolerancia fisiológica y evitar la anemia de este paciente. En esta operación compleja, hubo cero uso de vasos rojos, cero uso de plaquetas, cero uso de FP. Y les digo anecdótico porque Manny era un trabajador dedicado. Y desde la mañana hasta la noche estaba en quirófano, y en sus últimas probablemente 1000 en cirugías complejas cardíacas no utilizaba ni una sola unidad de producto hemático sanguíneo, ni una sola unidad utilizaba, y esto fue en aproximadamente 1000 cirugías. Entonces podemos ver esto y después esto. Ahora bien, voy a presentar ahora datos clínicos de un gran estudio de corte observacional. Muchos de ustedes, y auspiciado por el Departamento Australiano de Salud, y es uno de los estudios más grandes actualizados, es donde se hizo el estudio del manejo hemático, incluyendo a 5,000 pacientes. Es un proyecto para demostración y que lo hemos estado escuchando, y lo que vimos es lo mismo que hizo el doctor Nani con sus pacientes. Aplicamos ese principio para todos los pacientes y aprovechamos lo que se denomina la matriz de 3 pilares, que divide básicamente los 3 pilares y los divide en 3 fases: post operación. Todo esto nos va a dar la multimodalidad. Es una matriz multimodal de diferentes pasos diagnóstico para poder hacer un manejo adecuado de nuestros pacientes. Como ya se los dije, incluyó al departamento de emergencias, cirugías selectivas médicas quirúrgicas, y luego se hizo un estudio en los 4 grandes hospitales del país, de la jurisdicción. Y ustedes tienen que recordar que se trata de un estudio ultramoderno, un sistema muy bien equipado de salud. Y aún así, este programa de hemático nos lleva a estos resultados clínicos. Vimos una reducción del 28% de la mortalidad hospitalaria. Esto es el equivalente más o menos de un jet jumbo anual, ¿sí? Hablando de pacientes, de la seguridad de los pacientes. Y nosotros tuvimos una reducción de las hospitalizaciones de 70,000 días de hospitalización, y nosotros tuvimos una reducción en el número de infecciones intranosocomiales, porque estos pacientes obviamente tenían un sistema inmunológico más fuerte y una mejora del 21%. También nosotros vimos menos eventos isquémicos, vimos una reducción en los accidentes cerebrovasculares e infartos en un 31% y 1.6%
en el caso de readmisiones. Vimos What una were the mejora. key measure Ahora bien, indicators for the ¿cuáles success? fueron los indicadores Well, clave para one el was éxito? that we have almost Y eradicated uno fue que habíamos preoperative casi anemia. erradicado las anemias There were preoperatorias. literally Y no literalmente elective no patients hubo admitted to pacientes hospital electivos that were que se hayan anemic. hospitalizado que estuvieran for surgery. anémicos And antes those de la who cirugía. remained anemic Y were los que those se who had quedaron urgent anémicos or fueron los que emergent cases, llegaron a ser where we casos de had emergencia, not the time to donde no correct tuvimos el tiempo para poder hacer la corrección in a way that de they tal came manera non-anemic into the que hospital. pudieran, However, when we saw this patient pudieran is evitar anemic and anémicos. urgent and emergent, Pero and the cuando está expected anémico, blood está en level is more than urgencias, half a liter, y cuando the la pérdida transfusion sea mayor a likelihood medio of litro transfusion o is la more than 10%, probabilidad de la transfusión these sea patients mayor al were also 10%, immediately a estos managed pacientes se les in, manejaba de manera in respect of their anemia. inmediata con respecto a su We anemia. Era also lo saw primero a que se les reduction trataba. of blood También vimos utilization, una blood product reducción use of del uso 41%, de productos hemáticos de un and we had 41%. Y también a tuvimos we had a more restrictive trigger that dropped from el 7.9 disparador to que bajó de 7.3 grams. 7.9 We a did not advocate 7.3 for a gramos. numeric Nosotros threshold aquí or no trigger. teníamos un umbral We numérico advocated de for, and disparador. still do, Nosotros for queríamos physiological tener triggers. However, disparadores in retrospect, we fisiológicos, saw that using the de physiological manera approach, que in con fact, el enfoque reduced fisiológico the se trigger podría from reducir 7.9 to el 7.3. disparador de 7.9 a And 7.3. we had a lot Y more single unit tuvimos transfusions than muchas multiple más unit transfusions. transfusiones de Now, una what is sola really unidad en lugar de important ser when múltiples it unidades. comes to Lo que es implementing muy something of importante such a cuando se magnitude, trata de people might be implementar afraid algo of de tal how much magnitud, does it las cost to do personas this. podrían tener miedo In al fact, costo, ¿verdad? it Del didn't costo. cost Y anything. de hecho no costó It absolutamente brought nada. money back Esto le to regresó the dinero, recursos budget of financieros public al health presupuesto dedicado a because la we salud had pública, porque tuvimos product cost savings ahorros of en at los least productos, $80 million por lo menos 80 and millones de activity-based dólares, cost savings. y These are ahorros en las costs that are actividades. Estos associated son with los the costos administration of asociados con la transfusion administración of de la $80 transfusión, million at 80 least, millones and we had de additional dólares por lo savings menos, y because ahorros we had adicionales a lot porque less tuvimos of mucho these menos complications, as you can see complicaciones, from como bien lo pueden the box ustedes above. ver en la So información this en las model barras de really arriba. showed Este that modelo en patient realidad blood management demostró que reduces este morbidity, programa mortality, reduce la and morbilidad, saves la cost at the same mortalidad y time. además ahorra And you costos have al this mismo very, tiempo. very Y rarely tenemos in healthcare. You have it esta rarely in the mejora. service world, in the No es industrial común verlo. I just want to Y nada más reiterate quiero the benefit of reiterarles en patient este blood momento management in terms el of beneficio mortality. de este If we programa en look at términos the de mortalidad. initiation of Si the nosotros program vemos in el inicio del 2009, programa en el and take this as a 2009 y baseline lo and look at the tomamos como odds línea ratio basal y that vemos la developed razón from de there on, you momios see que the se more we desarrolló, reduce vamos a ver blood que utilization, mientras the más more we reducimos reduce el uso mortality. de la sangre, Meanwhile, más reducimos we la do mortalidad. have Mientras tanto, 17 tenemos studies that 17 have estudios gone into a que se han systematic realizado review or en revisiones meta-analysis sistemáticas y focusing en metaanálisis exclusively on que se surgical centran cases. exclusivamente en And los you casos see, quirúrgicos. depending on Ustedes pueden ver que the dependiendo subcohort, de los that is always around subcohortes, 200,000 patients, you see 200,000 that pacientes transfusions en were este reduced caso, vemos que las significantly, transfusiones se but also redujeron mortality significativamente, and other también la adverse mortalidad outcomes. y And this otros led, resultados my good adversos. friend Y and esto colleague, llevó Professor a Donald lo que Spahn, to that statement, to that editorial se mostró, in the mostró Annals el of doctor Surgery, Donat Spahn, not lo que implementing dijo. patient La blood falta de management implementación represents de este standard, programa substandard representa of una care. atención So we could subestándar. say, and Entonces here's podríamos again decir nosotros, y a aquí de nuevo summary tenemos of un the study resumen that del I just estudio que les described. acabo de describir. This is Estamos hablando infographic. de un infográfico, Unfortunately, infografía it's in Spanish. desafortunadamente. We could now say we have a No wonderful tenemos la traducción. template, Aquí, role model, aquí está en or a español, lighthouse aquí for the tenemos una medical plantilla, world, or el pilot faro or para demonstrational nuestro project. programa y And para los people proyectos de would think this is demostración. enough of Las evidence, personas podrían and of course pensar there's que a esta es lot more in suficiente support of evidencia patient y blood por management supuesto que ayuda that people muchísimo would al manejo adapt de it los just like pacientes y this. queremos que las However, personas lo adapten. Sin embargo, people
La gente en realidad no ve estos resultados sobresalientes. De hecho, siguen viendo los suministros e insumos sanguíneos. Este es un estudio que hizo Robinson, colegas, la necesidad de la sangre. Y aquí se indica que nosotros necesitamos globalmente 305 millones de unidades de plaquetas de plasma y de glóbulos rojos, y que nos faltan 30 o 40 millones. Y dicen que en consecuencia se necesitan estrategias para la disponibilidad de la sangre, en particular en los países de ingresos bajos y medios. Y esto es hablando de los productos, nada más están hablando de más producto hemático, y básicamente están ignorando y no ven lo que les acabo de mostrar sobre los resultados del programa, donde se puede reducir en lugar de aumentar el suministro y la demanda, por supuesto. El estudio también muestra las diferentes áreas del mundo, y básicamente aquí está viendo las causas de la transfusión, de las transfusiones, y esto lo podemos ver del lado derecho al lado izquierdo. Esta es la leyenda que dice las lesiones, las enfermedades digestivas, cardiovasculares, y obviamente todo esto que está en azul. Mientras más azul es lo que requiere más costos de transfusión, y es como entienden ellos la demanda de sangre. Y yo estoy preguntando, a la luz de lo que acabamos de decir, ¿es en realidad necesario o está indicado que nosotros presionemos que el suministro sea de 305 millones de unidades? O probablemente, como lo podemos ver aquí, tenemos aquí el Caribe, América Latina del Sur, el área tropical, aquí tenemos América Latina Central. Entonces, aquí tenemos las demandas de 3.400.000. ¿Eso en realidad es necesario? Tenemos que ir más allá en términos de la gestión de la oferta, de los suministros, o deberíamos tomar una opinión completamente diferente y decir, no es el momento de reducir por lo menos 50% la demanda con los mismos o hasta resultados mejorados, porque tenemos estudios mundiales que muestran que sí es posible hacerlo. Y esto sería todo centrado en los pacientes. Nosotros no empezamos con la terapia y que nada más estemos viendo el número de hemoglobina o ni el conteo plaquetario, sino que nosotros tenemos que ver el problema subyacente del paciente y obviamente así aplicar el programa. Y de hecho, el imperativo económico no es aumentar la oferta en grandes millones, sino reducir la demanda por cientos de millones. Este es el nuevo imperativo, y la evidencia sugiere que la mayoría de la población con transfusiones no necesitarían esta cantidad de producto. Dicho esto, no tenemos que ver este artículo, por ejemplo. Este es un artículo de los Estados Unidos, y ahí están diciendo que hay una reducción en la recolección de sangre, pero es probable, y esto es por la implementación del programa de manejo sanguíneo en los Estados Unidos, pero de hecho no hay implementación de este programa en los Estados Unidos. Y también dicen, otros estudios dicen que los hospitales grandes tengan el PBM completamente implementado y que reduzcan el uso de sangre, pero si en realidad estuviera completamente implementado, entonces tendrían un protocolo multiprofesional en todo el continuo de la atención, adaptado a las necesidades de los pacientes, y sería una interacción sin problema entre médicos, la familia, los especialistas, los profesionales que están en los hospitales, y todo esto estaría basado en la educación de los pacientes, consentimiento y en todos los tres pilares, pero no es la realidad. Esto también dice, y vean ustedes aquí esta gráfica interesante que muestra el uso de sangre en Estados Unidos, 90 por cada 1000, el nivel más alto, y que ha caído
a 60 por cada 1000. Entonces concluyen que en Estados Unidos tenemos 32 unidades por población de 1000, reducción del 36%. Y uno pensaría que ya hicimos todo, pero permítanme comparar esto con los resultados de Australia. En Australia, nosotros empezamos con 32 y en Estados Unidos dicen y piensan que van a terminar con 32. Y aquí tenemos un manejo correcto y sería de 19. Ahorita estamos haciendo un análisis de la brecha con el programa para poderlo bajar y con el objetivo de poder estar en el rango de 10 por cada 1000. Esto significaría que estamos 80% por debajo de las tasas de transmisión de los países occidentales. La pregunta es, ¿por qué México tiene que estar en la vanguardia con este programa? Bueno, pues en primer lugar, porque nosotros vemos que PBM nos ofrece que podemos trabajar con la Federación Rusa. Desafortunadamente, por razones políticas, tenemos ahorita una falta de comunicación. También tenemos a la República Popular de China, el Medio Oriente, tenemos África subsahariana y también tenemos América Latina. Estos son los centros y es aquí donde México está siendo el hub para este programa. Los demás son los otros hubs. Aquí vemos el liderazgo en amarillo, este liderazgo viene de Australia. Fue por eso que les hice la gran demostración de los proyectos, del proyecto. ¿Y por qué se ha tenido éxito? Hay muchas razones, pero una de las razones fue que tuvimos el apoyo de la autoridad. Esta es la entidad que es responsable, el apoyo del Consejo, y este es el que es responsable de la disponibilidad y de la seguridad de la sangre en el país. Y pensaron que, dada la evidencia de que este programa es la obligación del servicio, hacer todo para evitar la necesidad de sangre. Por eso tuvieron que organizarse con el Consejo Nacional de Salud y de Investigación de Australia para desarrollar 6 módulos de este programa, y la doctora Janet ya los mostró. Y aquí quisiera yo quisiera que vieran el módulo número 2, que es el preoperatorio, y ven ustedes que este es el esfuerzo de muchas profesionales, sociedades y cirugía cardíaca, anestesióloga, terapia intensiva, ortopédica, etcétera, etcétera. Y este es el paralelo. Nada más, hay 2 países y un país que tiene estas guías es Australia, y el otro país, de hecho, sería México. Entonces tenemos que felicitarlos por lo logrado en estos últimos 3 años. Es sobresaliente, es enorme, y esta es otra razón por la que deberíamos tomar a México como país líder para muchos, al menos en América Latina. Aquí tenemos un artículo que este programa sea la nueva normal en diversos países. Hay varios países, pero pienso yo que el mensaje más importante que debemos aprender de este artículo es que si queremos implementar el programa con los 3 pilares, es que tenemos que tener métodos que vayan de abajo hacia arriba y viceversa. Ya vimos los ejemplos de cuando las cosas van de abajo hacia arriba. El ejemplo del Hospital General, ayer se hizo la declaración, y hace unos minutos al inicio de la sesión tuvimos otra declaración que nos muestra que tenemos un método de hacia arriba hacia abajo, porque el gobierno y el Consejo de Salubridad y otras entidades del sistema de salud lo están apoyando. Esta es la diapositiva que le tomé al doctor Calatayud. Los hospitales pilotos sirven como faro para aquellos que buscan el camino. ¿Lo dije bien? Bueno, pues aquí está la plantilla, el piloto, el faro, el proyecto de demostración. Y esta es una gráfica interesante. Este es un resumen. Estos son los grupos del Banco Mundial. Y aquí tenemos la clasificación de los países, que son los países de economías altas. Aquí tenemos de 4.200
a 30,000. Estos son los ingresos per cápita. No es el poder adquisitivo, nada más son el Producto Interno Bruto per cápita, y México está en este grupo. Y nosotros somos el país, y digo nosotros porque estoy orgulloso de ser uno de los desarrolladores, y tenemos las guías y podemos ser el faro para los países BRIC, por lo menos 4 de los 5, que sería Brasil, China, Rusia y Sudáfrica, son los que caen en esta categoría. Y si ustedes mostrarle a esos países qué es lo que puede suceder cuando tenemos este método que va de arriba hacia abajo y viceversa, que se pueden tener muchos buenos argumentos para hacerlo, porque hemos visto una historia exitosa, aunque sea la de Australia, pero parecería que no es suficiente para convencer a la comunidad mundial. También en el caso de la TAM, en esta categoría de los países de ingreso alto, aquí tenemos a todos los latinoamericanos. Aquí podemos tener esta función de faro para ellos. Y, por ejemplo, hemos tenido discusiones intensas, positivas con líderes de Colombia. La semana pasada tuvimos una muy buena colaboración con los 2 centros más grandes de salud de Brasil. Ellos representan 96,000 cirugías abiertas y están sumamente interesados en cooperar con esta experiencia que está creciendo de manera constante en este país. Pienso que hay una gran motivación por la que tenemos que estar al liderazgo, y podemos ayudar muchísimo, no únicamente a los pacientes de México, sino a los pacientes de los países BRIC y de todo el mundo, porque hay una necesidad de estar al liderazgo por el problema, por ejemplo, de la anemia, del que se hablaba, la anemia en mujeres de edad reproductiva, en los niños hasta los 5 años y menos. México, de acuerdo a esta gráfica, está entre los 5, tiene un grupo de prevalencia que va del 5 al 10%, sin embargo, ustedes están casi en la siguiente clasificación. Y la frecuencia de la anemia por segmentos, las embarazadas del 40 al 45% a nivel mundial. Estas son las mujeres en el tercer trimestre, las anémicas. Los datos nos hablan en México de un 20%. Pueden ustedes ser el faro, pero tienen menos que hacer que en esos países que tienen del 40 al 45%. Luego los niños, los recién nacidos, los adolescentes. En algunos países casi el 80% de los que tienen menos de 5 años de edad están anémicos. En la tasa en México, de acuerdo a los datos disponibles, 30%. En algunos países el 60% de las mujeres en edad reproductiva y las que tienen 60 años y más, estas son las que están anémicas. En la TAM, de 13 a 37% de las mujeres y del 11 al 40% de las personas mayores están anémicas. Y luego tenemos otro grupo que no nada más entra anémico, sino que está hospitalizado. Los pacientes hospitalizados están anémicos, por lo menos el 20%. Y no sé de dónde viene ese número, pero veo que la mediana está alrededor del 40%. Y si vemos los datos de la OMS, como lo vamos a ver, está entre el 20 y el 75. Y cuando vemos los pacientes anémicos hospitalizados, y esto es muy importante, y creo que estos son algunos de los frutos ya listos que se van a abordar y a tomar en el Hospital Naval y en el Hospital General de la Ciudad de México. El metaanálisis que ve la asociación entre la anemia preoperatoria y la mortalidad post-cirugía en esta corte de casi 1 millón dice que el 39% estaba anémico, y la mortalidad de estos pacientes crece hasta 3 veces. La enfermedad del río, infecciones nosocomiales crecen 2%. Los pacientes cardiovasculares 30%
punto, entonces estamos hablando de un factor importantísimo en el caso de transfusiones con una razón de momios de 5. Ahora bien, ¿por qué las mujeres mueren en Estados Unidos? Uno pensaría que Estados Unidos ya todo lo arregló, pero no. El 70% de todas las muertes relacionadas con embarazos tienen que ver con hemorragias evitables, como se evitan con este manejo del hemático. Madres y bebés, los más vulnerables en el futuro de todos los países, necesitan atención y PBM les da la atención necesaria. Luego, por supuesto, tenemos muchos casos de sangrado en lo relacionado con el embarazo. Tenemos pérdida por traumatismo, tenemos pérdidas de sangre por enfermedades, en particular en los pacientes gastroenterológicos y 400 millones de mujeres que sufren de sangrados de menstruación abundante. Esto incluye mortalidad, morbilidad, hospitalización, larga, transfusiones, y la mayoría de estos eventos de sangrado en la cirugía, por supuesto, son por la cirugía misma. Ahora bien, lo que nos queda es este monstruo que consiste de esta triada que es la anemia, pérdida y coagulopatías, pérdida de sangre, y si esto no se maneja oportunamente y de manera eficaz, entonces esto lleva a la transfusión. Entonces el problema principal no es la transfusión ni evitar. El problema principal es solucionar estos tres factores para poder mejorar los resultados. A, la anemia. B, pérdida de sangre. Y C, las enfermedades. Tenemos que minimizar la transfusión y glucopatía. Aquí la razón es que la transfusión tiene riesgos determinísticos. Todos los bancos de sangre están familiarizados con este riesgo. Todos los anestesiólogos, los cirujanos y los intensivistas. La incompatibilidad. Aquí tenemos SARS, tenemos SARS, tenemos todo lo que sucede y tenemos una enorme cantidad de literatura que también nos muestra que tenemos estos riesgos probabilísticos de transmisión. No tenemos el tiempo, pero veremos que en los últimos 15 años ha habido una mayor evidencia de qué tan mal puede resultar la transfusión y tenemos que hacer todo para evitarla. Por supuesto que hay situaciones en las que no se puede, pero en la mayoría de las situaciones sí se puede, y eso es lo que se ha demostrado en Australia, y estoy seguro que es lo que ustedes van a poder demostrar en poco tiempo en el Hospital Naval y en el Hospital General de la Ciudad de México. El sentido de urgencia que se tiene que crear en las mentes de todos nosotros es identificar este monstruo. 2.000 millones de personas que están anémicas y con deficiencia de hierro, y 600 millones de personas que tienen coagulopatías, y nada más 50 millones que de hecho sí se les hace transfusiones. Pero esto es por no tener el programa y por no tener el uso óptimo. Este es el monstruo, el enemigo, y lo tenemos que combatir. Y la manera de combatirlo es elegantemente con estos tres pilares, porque cada pilar corresponde a cada uno de los problemas. La anemia se puede manejar con la detección y el manejo de la anemia y el manejo con sistemas eritropoyéticos, y el segundo, la coagulopatía, que se puede manejar bien a través de un programa para minimizar la pérdida de sangre y los sangrados y para atender los factores de coagulopatía. Y por último, y en particular en terapia intensiva, tenemos esta caja de herramientas que nos permite aprovechar el tratamiento de la anemia, y si lo hacemos bien, 8 gramos de hemoglobina, si lo hacemos bien, 8 no es en realidad el umbral. Hay mucha más tolerancia, pero no queremos llegar ahí. El principio es la prevención. Y en tercer lugar, diseminar
seminar y lo van a escuchar más con el doctor Junio Mariño Gince, y quien estará virtualmente y representación de la Organización Mundial de la Salud. Hay que diseminar el mensaje de este monstruo y del tratamiento con un enfoque multidisciplinario y multiprofesional para PBM. Puede ser diferente entre instituciones dependiendo de las especialidades de la institución y del índice de mezcla de casos, pero en principio necesitamos los grupos de apoyo de los clínicos, a los clínicos, la inteligencia de negocio, a los administradores del hospital, grupos de defensa de los pacientes, expertos en salud pública y, por supuesto, expertos en implementación. Y casi ya llegó al final de mi presentación. Esta es la definición global del PBM. Esto fue una tarea importantísima de los expertos mundiales PBM y nos tomó casi 3 años tener este consenso final, y se trata de un artículo precioso que les recomiendo mucho que lo lean, y dice lo que es PBM, y no vamos a ver la palabra transfusión aquí porque se trata de una nueva perspectiva que se centra en el paciente. El programa significa un sistema, un método basado en la evidencia, orientado en los pacientes, que va a manejar y preservar la propia sangre del paciente. Eso es un sistema que requiere el respeto como cualquier otro sistema. Y nosotros promovemos la seguridad de los pacientes y el empoderamiento. Este esfuerzo está apoyado por las 4 entidades: la Fundación Internacional para el PBM, la Sociedad para el Avance del PBM, NATA, que es un foro altamente económico que está en todo el mundo, y por último, el grupo Western Australia. Y lo muy bueno es que esta definición ya fue apoyada, respaldada por la Sociedad Americana de Anestesiólogos, por la Sociedad Iberoamericana del PBM, y como lo vamos a ver en un minuto, por el doctor Yuyun Marian y por la Organización Mundial de la Salud, con algunas enmiendas. Entonces, pues sí, vamos a ver el paciente. Si vemos A, B, C, coagulopatías, anemia, y nosotros les pedimos que se diagnostique la causa subyacente de las condiciones para poder manejar la sangre del paciente. Se puede hacer elegantemente, basado en la evidencia, elegantemente, con los 3 pilares, y a tratar a más de 3.000 millones de personas en total, y en particular a los hospitalizados que se van a beneficiar. El paradigma antiguo es reemplazar la sangre de los pacientes. Ese es el paradigma de antes. Reemplazar con la sangre de alguien más, pero sin ver la causa subyacente de su condición. 50 millones de personas reciben la sangre. Tristemente, en la ausencia del uso óptimo de la sangre, aunque se ha hablado de esto desde hace años, no ha funcionado. Y diría yo que el 80% es lo que veríamos si no se tiene este PBM, pero con ese programa ya ampliamos nuestra visión, y nosotros tenemos que trabajar con los comités, y es por eso que tenemos que desarrollar la necesidad de implementar este programa, desarrollar las guías de la implementación. Esto va a salir el año que viene con el apoyo de 70 expertos internacionales. Se va a incluir a los expertos de México, porque es donde está el faro que nos guía. La gran necesidad está ahí, y tenemos que iniciar el proceso, y les agradezco infinitamente su atención. Gracias. Questions later? Questions late? Now? No? Later. Okay.
Bueno, gracias al doctor Axel Hoffman por esta excelente charla.